Dios los bendiga mucho, tomen asiento. Qué bueno poder estar en esta mañana, en este lugar. Pablo le dijo a Timoteo cómo debes conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Y sabe que el día de anoche no podía dormir. Estaba nervioso, ansioso, inquieto. Me dormí como 2:30 de la mañana, me levanté hoy a las 6, así que dormí pocas horas. Fueron 7 meses de espera, 7 meses de proceso, 7 meses de ser tratados por Dios, de ver todo esto que estaba pasando, que todavía sigue sucediendo, pero Dios, por su gracia, por su misericordia, hoy nos permitió estar aquí, hermano, y no es poca cosa. El escuchar el Evangelio, el escuchar la palabra de Dios es lo más importante que el ser humano tiene. Dice la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sabe que yo pensaba todo este tiempo, hacía meses atrás, pensaba cómo va a ser nuestro regreso. Y bueno, llegó este día. Habíamos dicho que íbamos a celebrar la Cena del Señor como veníamos esperando. Por eso le pido, tenga paciencia, estamos medio oxidados, el sonidista, yo, todos. Así que estamos como poniéndonos en aceite y volviendo de vuelta al ruedo. Imagínense de predicar 3, 4, 5 veces por semana a estar 7 meses sin predicar a la congregación. Durante 7 meses le prediqué a una cámara, donde no había nadie aquí, nadie, solamente a una cámara, que me resultaba difícil no ver las caras, no ver a los hermanos, no ver al pueblo de Dios y tener que mirar a una cámara y saber que usted estaba del otro lado y confiar de que usted estaba ahí escuchando la palabra. No sé qué estaba haciendo, pero confiábamos que usted estaba ahí. Y durante estos 7 meses orando a Dios para que usted no se enfríe, para que usted no se aleje, y hubo muchas cosas en 7 meses, sucedieron muchas cosas, muchos cambios. Mucha gente no soportó, mucha gente vio la pandemia como la oportunidad para volver a su vieja vida. Y sabíamos que esto iba a suceder, sabíamos que esto iba a pasar, que estas cosas ocurren en estos momentos. Cuando la iglesia de Dios es puesta a prueba, ahí empiezan a suceder cosas. Y los grandes predicadores dicen que esta pandemia ha sido como un filtro, como un colador para probar de qué está hecho cada uno. Y yo pensaba en el día de hoy sobre si continuábamos con la serie que estamos llevando a cabo sobre Timoteo, y hace un tiempo atrás Dios soberanamente Él puso una palabra en mi corazón que empezó a resonar y yo dije, este es el mensaje, y vamos a tener una serie de un mensaje sobre la salvación. Y vamos a arrancar el día de hoy, tal vez terminemos en 4 o 5 reuniones. Todo esto es distinto. Tenemos 2 reuniones, usted termina aquí, usted se va a su casa, nosotros hacemos un receso, desinfectamos todo y vuelve la otra tandada. Así que para mí es difícil predicar 2 mensajes iguales un mismo día. Estoy acostumbrado a predicar un solo mensaje y a repetirlo, es difícil. Pero creo que Dios me va a ayudar. Amén. Y yo titulé esta serie
el Dios que salva es el Dios que preserva. El Dios que salva es el Dios que preserva. Y vamos a ir a un capítulo de la Biblia que a mí siempre me ha fascinado, que a mí siempre me ha cautivado, y sé que también a usted lo va a cautivar el día de hoy. Y yo quiero que abra su Biblia en Juan capítulo 3. Y vamos a ver la historia de un hombre. Y vamos a ver esta conversación que tiene con Jesús. Y lo importante que es que hoy usted esté aquí escuchando esta palabra. Juan capítulo 3, versículo 1, y dice Jesús y Nicodemo. Nicodemo se traduce como victorioso, el hombre victorioso. ¿Cuántos quieren ser victoriosos? Amén. Usted quiere ser victorioso. Nicodemo quiere ser victorioso. Y dice en el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo más importante para el ser humano es la salvación. La vida es temporal, la vida es momentánea. Por eso creo que este mensaje va a ser de suma importancia para usted y para mí. Por eso quiero hacer una oración, amén. Señor, gracias por permitirnos predicar tu palabra por esta mañana maravillosa, Dios. Te rogamos, Dios, que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder entender tu palabra, tu revelación en las Escrituras. Ilumínanos por medio de tu Espíritu, Señor, y llévanos a los pies de Jesús. Trae convicción en nosotros para que podamos ver, Señor, nuestra condición y podamos ver la obra de Cristo Jesús. Señor, toma el control y ayuda al predicador a predicar, Señor, conforme a tu palabra y hacer tu voluntad y no la nuestra. Sé el centro de este lugar en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gran comisión es predicar el evangelio. Dios nos mandó a predicar el evangelio, y el evangelio es salvación. El evangelio es salvación, y cuando Jesús vino hace 2000 años, Él vino a confrontar, a salvar. Él vino a traer un mensaje. Él vino a traer vida. Él vino a salvar. Pero una de las cosas que Cristo vino a hacer es a confrontar. ¿A confrontar qué? A confrontar la mentira. A confrontar la mentira en la cual el pueblo judío se apoyaba. ¿Y qué era en esto que el pueblo judío se apoyaba? Ellos se apoyaban en decir que el judío era salvo, que por ser judío tú tenías salvación. Y yo pensaba en esto y digo, esto no es tan diferente a lo que ocurre hoy con el evangelio. Hoy el evangelio es demigrado tanto la salvación, ha rebajado tanto la salvación, que hoy se le dice a la gente: mira, tú di esto, tú haz aquello y listo, tú tienes un pase para ir al cielo. Pero qué mentira es esa.
Esa es una falsa ilusión de lo que es la obra verdadera de Jesús. En el tiempo que Jesús vino, en ese momento en Jerusalén había 6,000 fariseos. Los fariseos eran los maestros, los que enseñaban, los que transportaban la verdad, los que decían la verdad. Pero ¿sabe qué? En ese tiempo solamente había un solo hombre que predicaba la verdad. Solo un hombre en el desierto, vestido con piel de camello. Y ese era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le decía: generación, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y muchos lo tildaban de loco. Y Jesús dijo: nunca ha nacido varón como este. Pero en ese tiempo había 6,000 maestros. ¿Sabe lo que es eso? ¡Wow! 6,000 maestros llenos de supuesto conocimiento de salvación, supuesto conocimiento de lo que es, lo que el hombre tiene que hacer para llegar al cielo. Pero eso es una gran mentira. Por eso lo que Jesús vino a hacer es a confrontar al hombre para que el hombre pueda darse cuenta de su error. En ese momento donde había 6,000 fariseos enseñando en Jerusalén, pero los 4 evangelios solamente relatan una sola conversión de un fariseo. Uno solo fue a Jesús. De 6,000, uno solo. ¿Usted se da cuenta de ese número? 6,000, uno solo fue a Jesús, y ese es Nicodemo. Y no fue de día. Imagínense lo que era ser visto con Jesús. Y Nicodemo fue de noche a ver a Jesús. Y en ese momento que estaba viendo a Jesús, Jesús le respondió en el versículo 3: de cierto, de cierto. Esa palabra de cierto, de cierto significa verdad, verdad. Esto es una verdad. Lo que Jesús está diciendo, te lo está afirmando. Esto es una verdad de que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué significa esto, ver el reino de Dios? Significa que no puede entrar al reino de Dios. Significa que no puede ser salvo. Jesús está usando una ilustración terrenal. Jesús usa una ilustración terrenal. Por eso dice en el versículo 12: si os dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Jesús estaba usando una ilustración terrenal, un nacimiento, el nacimiento de alguien. Y Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo se usa como la ilustración de nacer de arriba. Significa que si tú no naces de arriba, tú no puedes entrar arriba. Si tú no naces de arriba, tú no puedes entrar al cielo. Nicodemo, tú tienes que nacer de arriba. Ahora fíjate algo. Y Nicodemo en el versículo 4 le dice, y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede un hombre hacer para entrar al reino de Dios? ¿Cómo puede un hombre hacer para entrar en el reino de Dios? ¿Puede un hombre viejo, le dijo Nicodemo, nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo es esto? Y Jesús le dijo en el versículo 6: el que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Versículo 7: no te maravilles de os que dije, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo quedó, wow. Nicodemo quedó, ¿y qué, cómo es esto de nacer de nuevo?
¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Acuérdese que al principio Nicodemo fue y le dijo, tú has venido como maestro. Rabí, tú has venido como maestro porque Dios está contigo. Y Jesús le dijo, mira, de cierto te digo, Nicodemo, que si tú no naces de nuevo, tú no entras al cielo. Y Nicodemo dijo, ¿cómo es esto posible? Y estaba maravillado, sorprendido. Y Jesús le dice algo muy importante, versículos más abajo. Le dice, Nicodemo, ¿tú eres maestro? ¿Tú eres maestro y no sabes esto? Nicodemo, tú estás enseñando del cielo y tú no sabes esto. Que no hay otra condición para entrar al cielo, no hay otro camino para entrar al cielo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no hay otro camino. Solamente tienes que nacer de nuevo, nacer de arriba. ¿Y qué significa esto, nacer de nuevo? Esto es muy importante porque usted va a ver algo interesante en esta mañana. ¿Qué significa nacer de arriba? Significa, este nacimiento nuevo significa que usted no tiene ninguna participación. ¿O acaso cuando usted nació, usted estuvo involucrado en algo cuando usted vino a este mundo? ¿Usted eligió en qué año usted iba a nacer? ¿Con qué padres iba usted a tener? ¿En qué país usted iba a vivir? ¿O cuánto le hubiese gustado? A mí me hubiese gustado, digo, bueno, cambiaría cambiaría aquel, hubiese vivido en otra época, en otro país, en otro lugar, pero usted no tuvo participación. Simplemente usted nació. Un día usted, con esa cara, nació. Como ese chiste de TikTok que muestran al bebito y que le dicen, mira, nació el hijo de mi amiga. Y la gente mira y dice, qué feo. Usted nació porque Dios quiso que usted naciera. Ahora, el nacimiento nuevo tiene que ver con una obra absolutamente soberana de Dios y no de usted. Es Dios el que hace la obra de principio a fin, y esto se llama gracia. La gracia. El evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia es algo que yo recibo sin merecerlo. Es algo que Dios me da sin que yo lo merezca. Fíjate bien. En el versículo 10, y respondió Jesús y le dijo, tú eres maestro y no sabes estas cosas. Nicodemo, ¿qué estás enseñando tú? ¿Qué pasaba con Nicodemo? ¿Qué estaba ocurriendo con Nicodemo? Nicodemo era un creyente falso. Nicodemo era un salvo equivocado. Él creía que era salvo y en realidad no lo era. Por eso Jesús lo confronta y le dice, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar. Si tú no naces, significa que tú no has nacido, Nicodemo. Tú tienes que nacer. Tienes que nacer para ser salvo. Ahora, fíjate algo, hermano, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día mucha gente tiene una fe superficial. Y aquí se quiebra algo. Y aquí empiezo a predicar. Y los que me conocen saben que aquí empiezo a predicar. Y esto significa que hay mucha gente que tiene una fe superficial. Porque, ¿sabe qué, mi hermano? Hoy pusimos 2 alabanzas, 3 adoraciones que usted no conoce. Y seguramente a algunos de ustedes le habrá molestado diciendo, yo no conozco esas canciones. Yo quiero alguna canción que me pueda mover, yo quiero una canción que a mí me guste. Pero ¿sabe qué? Esto no se trata de usted. La adoración no es para usted, la adoración es para Jesús. Y la gente va a la iglesia a divertirse, la gente va a la iglesia a hacer amistad, la gente va a la iglesia a sentirse bien, la gente va a la iglesia
para que Jesús les dé algo. La gente va a la iglesia porque quiero recibir, pero no dar. Eso es una fe superficial. Cuando usted viene a la iglesia y de repente le pasan una adoración, una alabanza que a usted no le gusta, usted dice... Los hermanos del grupo de alabanza me decían: pastor, ¿quiere que estemos el domingo? Vamos, nosotros queremos ir. Ellos querían venir a participar y querían hacer una celebración. Y yo le dije: no. Ay, pastor, el primer culto, cantamos, danzamos, nos divertimos. No. Porque usted y yo necesitamos aprender una lección. Y la lección es, no se trata de usted, sino se trata de Él. Ahora fíjate algo, en el capítulo 2 de Juan, versículo 23, dice esto: estando en Jerusalén en las fiestas de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Cuántos creyeron? ¿Cuántos creyeron? Guarda que cuando le dice a alguien que está a su lado, está muy lejos, ¿eh? Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales. Versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabía quién era y quién no era cada uno. Jesús no se fiaba. Hey, están confiando en Él, están creyendo en Él. Ahora, ¿qué tipo de fe tenían? La fe que ellos tenían, por eso Jesús no se fiaba de ellos, porque la fe que ellos tenían era una fe superficial, una fe de labios hacia afuera, como dice la palabra. Muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y cómo puedo hacer para nacer de nuevo? ¿Cómo hago entonces para tener un corazón conforme a la voluntad de Dios? Un corazón digno que pueda alabarle, una fe genuina, una fe salvífica, una fe salvadora. ¿Cómo hago esto? Y si usted va a Juan capítulo 6, usted va a encontrar que después de que Jesús multiplicó los panes y los peces, y la gente estaba siguiendo a Jesús, y la gente estaba contenta siguiendo a Jesús, la gente estaba feliz porque Jesús había multiplicado y había pan y había bendición, y todos decían: este es el profeta, este es el hombre de Dios, este es el que va a reinar sobre Israel. Y todos querían hacer a Jesús rey. Pero Jesús no vino a ser rey de Israel, Él es rey del universo. Él no vino a ser rey en la tierra. Él es rey de reyes. Y la gente quería hacerlo rey porque querían salir de la opresión de los romanos. Entonces querían levantar a Jesús como rey, que Jesús reinara sobre la nación de Israel. Pero cuando vieron que sus planes estaban truncados y eso no iba a ocurrir, nosotros le llamamos desilusión espiritual. Cuando la gente se desilusiona de Jesús. Y eso pasa muy a menudo. Muy a menudo la gente se desilusiona de Jesús. Y dice que cuando se desilusionaron de Jesús, versículos 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Ya no andaban con Jesús. ¿Por qué? Porque algo los desilusionó. Los desilusionó el mensaje. Palabra dura es esta. Los desilusionó porque no cumplían sus expectativas. Los desilusionó porque no era lo que ellos pensaban. Los desilusionó porque alguien no fue su amigo, no le dijo, no le mandó mensaje, no lo llamó por teléfono. Mire qué fe, no qué feo, qué fe tiene esta gente. Es una fe superficial. Es una fe de apariencia, es una fe externa, no es una fe interna.
Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, tú tienes que nacer. Tiene que ocurrirte algo arriba primero. No acá abajo, algo arriba. Hermano, yo no hago algo acá abajo para que ocurra arriba. Primero ocurre arriba y después se manifiesta aquí abajo. ¿Me está entendiendo? Y dice en el versículo 44 del mismo capítulo, capítulo 6, 44. Y mira lo que dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajera. Versículo 65. Y dijo: pero os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. ¿Se está dando cuenta? Nadie puede ir a Jesús si el Padre no lo trae. ¿Y sabe lo que significa eso? Traer significa arrastrar, llevar a la rastra. Por eso, como dice la palabra en Romanos, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermano, alguien muerto no busca a Dios de verdad. Alguien muerto no busca a Dios para salvación, no, porque estás muerto. Entonces es Dios que tiene que hacer una obra para que esa persona sea arrastrada hacia Jesús. Es Dios, es el Espíritu Santo que te arrastra. Es el Espíritu Santo que te trae la arrastra hacia Jesús, que es tu Salvador. Por eso dice la palabra: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Nadie puede ir a Jesús. Ahora digo, pero mucha gente iba a Jesús. Pero acá está diciendo de venir a Jesús para salvación. No de venir a Jesús para escuchar el mensaje y cuando el mensaje no te gusta te da media vuelta y te vas. Esta obra, este nacimiento no tiene que ver con nosotros. Nosotros no tenemos participación en la obra salvadora. Ahora usted me estará diciendo: y bueno, pastor, entonces ¿qué significa todo esto? Espere un poquito, porque yo le dije recién, estamos entrando. Y mire que hace 7 meses que no predico, hermano. ¿Sabe cómo estoy aguantándome? Así que hoy voy a predicar 4 o 5 horas. Porque tengo mucho mensaje atrasado para darle a todos ustedes. Así que mira, este Nicodemo necesitaba nacer de arriba, necesitaba que Dios hiciera una obra. Bueno, entonces si Dios hace una obra, yo no puedo hacer absolutamente nada. No, porque no tengo ninguna participación, porque es Dios el que me trae a Jesús, es Dios el que permite, es Dios el que hace la obra en mi vida. Pero hay algo, y esto es lo interesante de todo. En Mateo capítulo 7, versículo 21, no lo busque. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ah, ahí está, pastor, para entrar al reino de los cielos hay que hacer la voluntad de Dios. No. Hacer la voluntad de Dios es consecuencia de haber nacido de nuevo. Pero no es que yo puedo hacer la voluntad de Dios. No puedo ni quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Está acá conmigo? El ser humano dice que todos se desviaron, nadie, ni uno solo busca a Dios, nadie quiere a Dios, nadie tiene el deseo de Dios, nadie. Es Dios el que tiene que hacer la obra en nosotros, de principio a fin. Por eso yo titulé: el Dios que salva es el Dios que preserva. Dios preserva la salvación en tu vida, Dios hace la salvación en tu vida. Ahora, fíjate algo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay mucha gente que le va a decir a Jesús Señor, Señor. Hay mucha gente que le va a decir: Jesús, yo te admiro, Señor, yo te quiero, Señor, yo te creo. Pero no pueden hacer la voluntad de Dios. No, es que no quieren hacerla, no pueden. Tú no puedes hacer la voluntad de Dios si Dios no te da un nuevo nacimiento. Nicodemo, con todos sus años de maestría, con todos sus años de teología, con todos sus años de principal, él no podía nacer de nuevo. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? No, esto no se, porque lo que es nacido de la carne, pero lo que es nacido del Espíritu, cuando tú naces del Espíritu, tú eres espiritual. ¿Me va entendiendo?
Cuando tú naces del Espíritu, tú eres espiritual. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 5, todos los que son de la carne, ¿en qué piensan? Pero todos los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu, amén. Todos los que son de la carne piensan en la carne, todos los que son del Espíritu piensan en cosas del Espíritu. Entonces Jesús, ¿qué estaba haciendo, hermano? Si todo aquel que va a ser salvo tiene que ser traído por el Padre. Después iba a haber mucha gente que iba a ir a Jesús, pero no eran salvos. Mucha gente, por eso dice la palabra, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Llamados para qué? Llamados para escuchar el Evangelio, pero no significa que todos esos que escuchan el Evangelio van a ser escogidos para vida eterna. Ahora, ¿qué me está diciendo aquí? Es que estoy matando todas tus esperanzas. Estoy matando todos tus argumentos, todo lo que tú puedas hacer para conseguir salvación. Tú no puedes hacer absolutamente nada. Tú no puedes hacer absolutamente nada. Porque esto proviene de Dios y esto es obra milagrosa y poderosa de Dios. Por eso los judíos en ese momento en Israel, ellos creían que por ser judíos ellos iban a entrar al cielo. Y Jesús le dijo, ustedes necesitan ver algo, que ustedes están equivocados. Ustedes necesitan ver que en donde ustedes están apoyando para salvación es un cero. No lograron nada. No pueden ser salvos. Hermano, ¿sabe cuánta gente admiradora de Jesús está en el infierno? ¿Sabe cuánta gente que comparte, le dice, Señor, en tu nombre hemos predicado, en tu nombre hemos hecho tal cosa, hemos echado fuera demonios, Y Jesús le dijo, ustedes están en el infierno, yo nunca los conocí. ¿Cómo nunca los conociste? Nunca los conocí. Porque esto es obra de Dios. Hermano, decir que uno cree en Jesús, eso no te salva. Venir a la iglesia no te salva. Leer la Biblia no te salva. Orar no te salva. Lo que te salva es la obra de Dios. Y la obra de Dios se llama nuevo nacimiento. Y nuevo nacimiento se llama nueva naturaleza. Se llama una transformación absolutamente completa en tu interior. Algo tiene que ocurrir en tu interior. Y esta es una obra pura y exclusivamente de Dios. Esto es una obra que Dios hace poniendo su espíritu en tu corazón, cambiando tu corazón por un corazón nuevo. Ahora Nicodemo se maravilló. Nicodemo dijo, wow, es increíble esto, ¿cómo es posible que alguien viejo pueda nacer de nuevo? Y Jesús le dijo, tiene que nacer de nuevo, Nicodemo, si no, tú no puedes entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo termina la historia de Nicodemo? ¿Cómo termina esa historia de Nicodemo? Y si usted va a Juan capítulo 7, versículo 50, vemos que los fariseos habían enviado a los alguaciles para arrestar a Jesús y no pudieron porque la manera en que Jesús hablaba era una manera poderosa. Y cuando volvieron estos hombres alguaciles y dieron reporte de Jesús, en ese momento los fariseos se enojaron y dice, ¿acaso ustedes se están convirtiendo a este Jesús, por eso no lo arrestaron? ¿Qué les pasa? Y dice en el versículo 50, y les dijo Nicodemo, fíjate bien, y les dijo Nicodemo, el que había venido a él de noche, quedó bien en claro eso, Nicodemo había venido de noche. Y había venido de noche, el cual era uno de ellos.
Versículo 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero que no le oye y sabe lo que ha hecho? Y respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo, Nicodemo? Fíjate algo. Algo empezó a suceder en la vida de Nicodemo. Nicodemo de repente empezó a defender a Jesús. Nicodemo de repente empezó a mostrar evidencia. ¿Está acá conmigo? No sé si usted me está entendiendo a dónde yo lo quiero llevar, pero fíjate esto. Evidencia. Evidencia de salvación. Evidencia de nuevo nacimiento. Y si vamos a Juan capítulo 19, vamos a encontrar en el versículo 38. De ese momento en que Nicodemo se encontró con Jesús, pasaron 3 años y nos encontramos con esta historia. 3 años. En esos 3 años pudimos ver que Nicodemo empezó a dar evidencia, Nicodemo empezó a defender a Jesús y dice, y después de todo esto, después de que Jesús había muerto, lo habían crucificado, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39. Y también, ¿quién estaba? Nicodemo. Nicodemo estaba ahí. El que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de óleo como de 100 libras. Esto significa que trajo 45 kilos de fragancias para Jesús. Y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Ahora, Arimatea pidió el cuerpo de Jesús y Nicodemo estaba ahí. Un hombre que no había nacido de nuevo. De repente nos encontramos con un hombre que había sido transformado. Un hombre que algo le había ocurrido. El cielo había descendido sobre él. Ahora, ¿cómo termina esta historia de Nicodemo? Y la historia termina y cuenta la historia, según el historiador Josefo del primer siglo, otros libros de historia. ¿Qué dicen de Nicodemo? ¿Qué pasó con Nicodemo? Y lo que cuenta la historia es que Nicodemo defendió a Jesús ante Pilato. Nicodemo fue bautizado por Juan y Pedro luego de su confesión de que Jesús era el Salvador. Esta confesión de que, ¿se acuerdan que Nicodemo era un principal, un hombre poderoso, un hombre adinerado, un hombre bien posicionado? Después de esa confesión, cuenta la historia que Nicodemo fue expulsado de Jerusalén, empujado de Jerusalén. Le quitaron todo lo que tenía, perdió absolutamente todo lo que tenía y lo empujaron a vivir en la pobreza. Un hombre que había aceptado a Jesús, un hombre que había nacido de nuevo, un hombre que Dios había hecho una obra en su vida, de repente pasó a perderlo todo. Cuenta una historia que un día la hija de Nicodemo estaba buscando en la basura comida. Y mientras estaba buscando entre la basura comida, se acercó un fariseo y le preguntó y le dice, este rabino le dijo, ¿quién eres tú? Y ella le dijo, yo soy hija de Nicodemo. Y le dijo, ¿y qué le ha pasado a tu padre?
y le dijo: mi papá ha creído en Jesús. Y dice que este rabino se dio la media vuelta y no quiso ayudar a esta muchacha. ¿Cómo termina la historia? La historia dice que Nicodemo, poco tiempo después, fue golpeado hasta la muerte por su nuevo nacimiento. Hermano, cuando el cielo desciende sobre un pecador, el pecador es una nueva criatura. Cuando yo pienso en esto, ¿qué pasó? Cuando pienso en estos 7 meses de pandemia, cuando pienso, ¿qué es todo esto? Porque Dios está en control, Dios es soberano, Dios tiene el control de todas las cosas. Lo primero que se me viene a la mente es Éxodo capítulo 8, versículo 2. ¿Y sabe lo que dice ese pasaje? Dice que el Señor los sacó al desierto. ¿A quién? Al pueblo. ¿Para qué? Para afligirte. Y te hice pasar hambre para probar lo que había en tu corazón. ¿Sabe qué? Dios no necesita saber lo que hay en tu corazón, porque Dios ya lo sabe, ya lo vimos al principio. Jesús lo sabe todo. Dios no necesita saber lo que hay en tu corazón. El que necesita saber lo que hay en mi corazón soy yo, que muchas veces estoy fundamentado en una creencia errada. Muchas veces estoy convencido de que yo soy salvo cuando no hay evidencia de salvación, cuando realmente no ha sucedido nada en mi vida. Ahora, ¿cómo sé si nací de nuevo o no, pastor? ¿Cómo sé si hoy me muero o me voy al cielo? ¿Sabes qué? Muy simple. Muy simple. Y yo esperé 7 meses para hacer esta pregunta. ¿Qué hiciste en estos 7 meses? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Sabe cuánta gente, hermano, estuvo presente en estos 7 meses en la iglesia? No me alcanzan las 2 manos para contar. Entonces la pregunta que yo me hago es: ¿habrás nacido de nuevo? Porque ¿sabe qué, mi hermano? Hay mucha gente que se tomó vacaciones espirituales. Hay mucha gente que se tomó un tiempo para pecar. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que el que nació de nuevo no puede volver a su vieja vida. Por más que quiera, él no puede volver al mundo. ¿Por qué? Porque nació de nuevo. Hay una nueva naturaleza, hay un nuevo corazón, hay una fuerza poderosa en su vida que te empuja constantemente a Jesús. Durante 7 meses, ¿viste Netflix? Durante 7 meses nunca agarraste la Biblia. Durante 7 meses ni oraste. Durante meses te alejaste completamente, casi ni escuchabas las prédicas, no diezmabas, no ofrendabas. Hermanos, si esta iglesia no la sostiene el Señor Jesús, si tendría que haber sido sostenida por su pueblo, como el Señor mandó a que los hermanos sostengan la iglesia, esta iglesia se hubiese cerrado. Porque durante 7 meses lo único que vi fue ausencia del cristiano. Durante 7 meses aquí se pagó luz, internet, teléfono, impuestos, se mantuvo la iglesia, se compró mercadería, se ayudó todos los fines de semana a la gente, se predicó, se arreglaron los equipos, se compraron cosas nuevas, se empezó a construir la escuelita. La pregunta que yo me hago es, o que tú te tienes que hacer: ¿dónde estuviste estos 7 meses? ¿Dónde estabas? ¿Y sabe qué? Yo me recordaba que antes de nacer de nuevo, yo tenía una costumbre. Y mi costumbre era que a mí me gustaba mucho mentir. Y a mí no me molestaba mentir. Al contrario, yo me justificaba en la mentira. Yo decía, bueno, ¿cuál es el problema? Pero recuerdo que después de haber nacido de nuevo, cada vez que mentía,
algo me partía el corazón. Cada vez que mentía me sentía sucio. Cada vez que mentía me sentía horrible conmigo mismo y ya no podía. Me acuerdo que antes de nacer de nuevo yo iba de fiestas, iba a eventos, a tomar mujeres, drogas. Y me acuerdo que después, cuando nací de nuevo, muchas veces me invitaban a esas fiestas y estaba en esas fiestas sentado en un rincón diciendo, ¿qué hago acá? Yo quería ir y juntarme con aquella viuda, con aquel hermano y hablar de la palabra de Dios. Eso me llenaba. Porque ¿sabe qué, mi hermano? La palabra de Dios dice que el que nace de nuevo lo que tiene es hambre de Dios.